busca Gustavo Petro con la andanada que sigue escalando en contra de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos? Aquí, el informe especial de CTX. AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX. Informe especial. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. Los ataques, las pataletas, los berrinches de Gustavo Petro en contra de Donald Trump y en contra de los Estados Unidos, a pesar de haber moderado la respuesta en el gobierno norteamericano, de todas maneras trae consecuencias y ya hay consecuencias para el país. Para hablar de este tema nos acompaña Luigi Echeverri, expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ex asesor presidencial y muy cercano a esta casa. Luigi, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos ustedes, a tu equipo de trabajo. Aquí estamos a tu entera disposición y el público que ustedes tienen para, digamos, esta entrevista que me honra mucho tener en este momento, tratar de darles por lo menos lo que son mis impresiones respecto al tema que has puesto en la mesa. El hecho de amenazar con incrementar los aranceles, lo que hizo Donald Trump cuando fueron devueltos los aviones con los inmigrantes, con los deportados, esa fue una voz de alarma. Pero hay un hecho, Luigi, que quisiera analizar con usted y es una muy posible desertificación que haría el gobierno norteamericano al gobierno colombiano por la nula participación en la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué implicaciones podría tener una desertificación para la economía y para la comunidad en general? A ver, empecemos por partes. Primero, a mí no me extraña nada lo que está pasando porque yo personalmente pienso que Petro y muchos de estos progresistas han tenido en la mente todo un lavado de cabeza que se les quedó desde la juventud, y muchos de los que pudieron ir a literalmente vivir del Estado se quedaron con eso y no entendieron cómo opera el mundo realmente y cómo operan las economías y la vida de las personas comunes y corrientes. Se quedaron en la Guerra Fría. Se quedaron en una Guerra Fría y se quedaron en una moda ideológica de rebeldía que los llevó a ser revolucionarios, pero es que olvidémonos que las revoluciones no han servido para nada. Uh-huh. Cuba es el ejemplo de 65 años de revolución, y ¿a dónde está la revolución después de 65 años? Ellos se siguen llamando revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que se inventan? Un diablo para poder pecar. El diablo en ese sentido es ¿quién? Los Estados Unidos, el imperio, el que nos agota, el que simplemente los Estados Unidos, como cada nación, defiende sus intereses y defiende su manera de pensar, que es el reflejo de cómo obran y cómo actúan las personas promedio del país, que se deben ver representados en la política. Muy bien. Pero es que la Revolución Francesa tampoco sirvió para nada. Uh-huh. Porque acabaron con una gente peor, acabaron con un sistema que, si bien era malo, pusieron otro y terminaron nuevamente, ya no con un rey, sino con un emperador militar, dominándolos y bregando a conquistar el mundo, hasta que perdieron con el frío de Rusia, porque nadie más les ganó y no el frío. Entonces, porque creyeron que contra la naturaleza también podían. Y después, pues, a Francia le costó mucho trabajo, pero ellos entendieron pues que también tenían que jugar un papel con toda una Europa que tenía un sistema que era el que hubo antes de la Revolución Industrial, que lo tenían que respetar y convivir con él y bregar a ir mejorando con él. Entonces, entre revolución y transformación hay una diferencia muy grande. La transformación empieza de unos principios fundamentales. ¿Cuáles son los colombianos? La libertad y el orden. Uh-huh. Y la revolución empieza por destruir todo lo que hay. Es un poco la teoría del caos, acabar con todo contra lo que ellos han dicho que están en contra durante toda la vida. Y cuando llegan y tumban todo, no saben qué hacer con eso y tienen con qué empezar a construir de nuevo. Entonces, yo creo que Petro ha alineado el país con los países parias. Hoy en día el mundo tiene un dilema muy grande, y es que
y a la gente le da miedo hablar de esto. El mundo tiene dos tipos de terrorismo, uno fundamentalista, que viene más bien de convicciones religiosas, y otro que es uno netamente económico, que es el que tenemos hoy en día aquí, que se financió con secuestro, extorsión, chantaje, boleteo, asesinato, y hoy en día se financia más que todo con narcotráfico, que es la evolución a donde fuimos a parar. Pero hay una conjunción, y hoy en día Colombia está convirtiendo con Venezuela en un articulador de esos dos tipos de terrorismo, porque los ya también se dieron cuenta que tener una doble moral y jugar con el tema de los que se financian con la droga, pues para ellos es importante. Y acabar con las conciencias en vez de educar a los pueblos es la manera de controlar el poder. Entonces, yo creo que Petro, al romper con Israel, al meterse en una pelea internacional en vez de ponerse a arreglar los problemas del país, cumple varios cometidos, debilita nuestras fuerzas armadas, pero también alinea el país con los países parias. Y se está sintiendo que es un líder de carácter global, que dicen que se va a ir para China con una agenda de sumarse a los BRICS. Y todo eso es escupirle la cara al mejor aliado que hemos tenido en comercio y al que tenemos por naturaleza dentro de un hemisferio que se llama las Américas. Y es un poquito repetir la película de lo que hicieron Castro, Kirchner, Maradona y algunos otros líderes de izquierda en el 2005. Chávez. Con Chávez, obviamente, cuando se tiraron en todo el sueño de la integración de las Américas, que era el ALCA, en Mar del Plata en el 2005. Y salieron a quebrarle las ventanas al comercio argentino, que no entendía qué era lo que estaba pasando, después de una reunión en el estadio, mientras dejaron a todos los presidentes, a todos los demás presidentes, encerrados con Cristina Kirchner en un cuarto, y se acabó la reunión. Y lo que hicieron fue insultar y tirarle una piedra a Bush. Lula, muy inteligente, se llevó a Bush para Brasil a decirle: mire, yo soy distinto y no estoy de acuerdo con sus ideas, pero camine, que nosotros tenemos comercio en común y nosotros somos un país muy grande, somos el porcentaje más alto de la economía latinoamericana, de manera que con nosotros sí puede hablar directamente. Y en eso terminó la reunión. Brasil no ha sido violento desde el punto de vista ideológico. Sí ha habido un socialismo, pero ellos no son violentos y respetan su industria doméstica y su sector privado, a diferencia de lo que viene ocurriendo en el resto del hemisferio. Entonces, ¿qué pasa? Si nos desertifican, pues claro, simplemente nosotros perdemos todos aquellos puntos de logros que fueron desde el Andean Trade Preference Act, que era el sistema de preferencias para los países andinos, que evolucionó después en cuando hubo el acuerdo del NAFTA, y nosotros llegamos inclusive a tener un acuerdo de libre comercio, que fue difícil de lograr porque nos metimos en Washington y no dejamos que fuera la Florida, como fue el caso de México, que dejó que California, Arizona y Texas fueran los que promovieran el acuerdo. Nosotros no dejamos que fuera la Florida, sino que lo quisimos hacer directamente en Washington. Como toda la política es local, nos convertimos por unos años en el balón del partido de fútbol. Entonces en Washington nos dieron patadas a nosotros. Yo me acuerdo cuando estuvimos al borde de certificados con el gobierno de Samper, porque tampoco hacía la tarea con el narcotráfico, y porque, digamos, Samper y Santos más que todo han dicho que ellos creen en la legalización de la droga y que creen en y no hacen nada contra la droga, cuando la droga es uno de los efectos deforestadores junto con la minería ilegal más grandes que tenemos. Entonces lo que toda esta gente tiene es un falso ambientalismo y un falso proteccionismo de nuestros recursos naturales, al no hacer las cosas tecnificadas y ordenadamente, sino que lo que quieren es tener un discurso político y ganar votos diciendo que tienen un color político que es verde, o que cuando eso debería ser de todo el mundo, no de un solo partido. Entonces sí, la desertificación nos puede traer consecuencias muy graves. Podemos perder todo el trabajo que se ha hecho en un tratado de libre comercio, pero sobre todo podemos quedar clasificados como un país paria. Pero no olvidemos, Jaime, que toda esta región es un hub. O sea, Panamá, Venezuela y Colombia hoy en día son un hub global que está jugando entre la disputa geopolítica
porque son críticos para el potencial energético, biológico, por la biodiversidad que tenemos, por el agua, por los minerales, por todo, para los desarrollos tecnológicos. Por aquí pasan, por la zona de Panamá, Venezuela y Colombia, más de 7 cables del Internet global, y pasa todo el comercio físico que va de un lado para otro en el mundo. Entonces ese canal de Panamá no puede ser de otra gente que de la gente de las Américas, y es un punto crítico. Entonces, claro que los Estados Unidos están mandando advertencias, claro que los Estados Unidos le dijo a Petro, mire, si no les subo los aranceles, ¿por qué no lo hicieron inicialmente y por qué simplemente utilizaron a Colombia para mandarle un mensaje a los demás? O nos reciben, porque hay problemas, mire, la droga, la migración, el efecto de la guerra entre el poder emergente y el establecido, es decir, entre Estados Unidos y China, que esa guerra tiene un sector de intersección donde ellos también se van a entender, porque tampoco son suicidas ninguno de los dos. Rusia queriendo meterse en la mitad, ¿cierto? Y el tema de la democracia al final del día, ¿cierto? Y de cómo se va a lograr. Entonces yo creo que los Estados Unidos, pues, en este momento, sabe que este corredor Colombia-Venezuela-Panamá es crítico. Sabe que estratégicamente es clave en la geopolítica. Y pues que si Petro sigue tirándole piedra o sigue escupiéndole en la cara a los Estados Unidos por una ideología, pues está alineado es con Venezuela, y eso es un poquito lo que estamos viendo. Es un show que lo trataron de tapar con el Consejo de Ministros, pero lo que está pasando en el Catatumbo es gravísimo, pero también es reflejo de lo que está pasando en el sur del país, en la frontera con Ecuador. Es reflejo de la situación violenta que tiene Ecuador en este momento, en medio de un narcoterrorismo de Estado también, que Correa está manejando desde afuera. No nos olvidemos de que Correa ha tenido relaciones con los narcos también, desde su papá. Y a pesar de que era un hombre que entiende la economía, pero se vendió políticamente a eso con una careta de ideología izquierda y de populismo más que todo. No alcanzó a llegar allá porque es que el tema con el indigenismo es mucho más fregado que el tema entre nosotros, los que estamos mezclados. Entonces, Jaime, yo no sé, yo veo que los efectos para nosotros pueden ser gravísimos, porque es que uno necesita mercados como nación. El mercado más importante en nosotros era Venezuela. Sí. Y se acabó. O sea, lo que va de aquí para allá es ilegal todo. Y son 700 millones de dólares frente al 30 y pico % de exportaciones, que es lo que nosotros tenemos con Estados Unidos. Ahí está. Entonces el primer mercado de nosotros se convirtió los Estados Unidos, con un tratado de libre comercio y con una confianza que se construyó durante años, y donde los gobiernos no se metieron con Estados Unidos. Inclusive convencieron a Estados Unidos de que le ayudara con la paz de Santos, que yo creo que hoy en día Estados Unidos también entiende que se siente engañado con eso, porque los resultados son obvios. Es decir, hay unos tipos que están impunamente en el Parlamento, pero la violencia sigue lo mismo en los campos, inclusive hoy con complicaciones muy difíciles, porque antes se cambiaban el brazalete, ahora son enemigos a muerte en la frontera colombo-venezolana, porque el gran trofeo es el Catatumbo con 50.000 hectáreas de coca y con toda la minería ilegal de Colombia, que está yendo a un control que tiene el ELN del arco minero venezolano. Entonces, estamos hablando de cosas complejas. Ahora, el tema migratorio, el Darién, los corredores de coca, todo eso está, y digamos, las costas nuestras no están controladas por el Estado en este momento. No las controla el ministro de Defensa del presidente de la República con el Ejército Nacional. Les controlan organizaciones criminales narcoterroristas con una careta neoestalinista que se están dando bala entre ellos. Aquí está Hezbollah, aquí está toda la gente islámica, aquí Irán tiene la embajada más grande que hay en el país, en la región, la tiene en Bogotá. O sea que no es que no haya una presencia de esos. Petro se ha reunido con los imanes en La Guajira, en Venezuela ellos están metidos, está lo cubano, el ELN, acuérdese que está promovido por la ideología cubana, que es de lo que tienen para pegarse. Cuba está metida en los negocios ilícitos que pasan por Venezuela. Venezuela es el bazar
donde se está redistribuyendo mucho más el vicio y todo, la minería ilegal y todo lo ilegal que pasa, se lleva de aquí para allá de manera, pero ellos a la vez han tenido que desplazar la gente, porque el pueblo venezolano como el cubano se está muriendo de hambre, se está muriendo de falta de trabajo, que no hay un sector privado ya que le dé empleo, y el Estado no puede ser el empleador de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo que el tema migratorio es gravísimo, y yo creo que por donde más le está llegando gente a Estados Unidos es la gente que se viene de Venezuela y que acaba en el Darién. Hay muchos ecuatorianos también yéndose, y hoy en día muchos colombianos. Yo creo que los colombianos que van hoy en día pueden montar en avión, pero tal vez los del futuro no van a ir por avión. ¿Por dónde se van a ir? Y lo que pasa en el Darién, que nadie lo ha mirado, que no se habla de eso, es más inhumano inclusive que lo del Catatumbo, porque es que ahí tienen que dejar peaje humano las familias, que va para órganos, que va para prostitución, que va para pedofilia, para prostitución infantil o para lo que sea. Cobran así, fuera de que la plata la tienen que dar ahí, les prometen que los van a llevar hasta México para que paguen a los Estados Unidos por el hueco. Ese es el sueño que tienen, de ir a parar allá a donde hay empleo. ¿Cómo? Haciendo muchas cosas. Entonces, esa es una desgracia migratoria que tenemos, y yo creo que las fronteras y los corredores de coca en otros se convirtieron en franjas. Mucho de lo que Santos y el acuerdo denominó como PEDET, municipios PEDET, se han convertido en territorios dominados por organizaciones criminales. Hay indicadores muy graves, ¿cierto? Dicen que hay 17 carteles diferentes mexicanos operando en Cali, en Medellín, algunos aquí, en las capitales, y pues por otro lado uno sabe que hay una competencia grande entre el ELN y el Clan del Golfo, y también por la CAF, por del dominio de lo que es el centro del país. Entonces, todo eso debe tener, digamos que peajes o complicaciones, o a alguien le tendrán que pagar para poder pasar con los cargamentos y todo. Vamos a ir a una pausa y en un momento continuamos el informe especial de CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos el informe especial de CTX con Luigi Echeverry. La noticia económica que está retumbando es el tema del incremento en las tarifas del gas. Y el gobierno ha salido a decir que hay que investigar Avanti, que eso no tiene por qué ocurrir, que un incremento tan mayúsculo como el que están anunciando, pues que no debería pasar. Ese tema del gas, ¿por qué le pido yo que por favor nos explique por qué sube la tarifa de gas y por qué es racional que suba ese precio para los colombianos? Pues está pasando con el gas, está pasando con el petróleo. Y está pasando con otra parte de la ecuación energética colombiana, que era el carbón, donde tenemos grandes reservas importantes y donde teníamos unas exportaciones significativas que le reportaban un ingreso importante a la balanza comercial del país. Nosotros, de la producción petrolera y gas, porque acuérdense que el petróleo y el gas van juntos. Sí. Entonces hay que explicarle a los oyentes, cuando yo dejo de explorar petróleo, también estoy dejando de sacar gas. ¿Está entendido? Hoy en día, la explotación petrolera más importante que tiene el país es la que tiene en el Permian, que ya por segunda vez la desautoriza Petro por televisión. Está en Texas, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dijeron no más taladros, cancelaron taladros, no más exploración, no más sísmica, y llegó una gente de Ecopetrol que no sabía del negocio petrolero, y que a manejar el negocio petrolero, pero con esas indicaciones. Y el tema pues del decrecimiento de Irene Vélez y todo eso, y el mensaje a los mercados y a la empresa fue tremendo. Ustedes van todos para la calle y vamos a trabajar con otra gente, que a lo mejor hay gente que no sabe de esto.
o los que conformemente se queden y digan así que a todo que sí. Y eso es lo que ha pasado en la empresa. Sacaron toda la plana de manejo de una empresa que venía, o de un grupo empresarial que venía manejando, venía andando como un trencito, sin problema, iba para adelante, no tenía ni que dejarlo en piloto automático. Cambiaron todo, cambiaron el CEO, la junta es lo de menos, porque nosotros, pero nos debían haber cambiado por una junta mejorcita, no por una que viniera a colitarles todas las cosas y que perdiera su independencia, que nosotros la tuvimos. Entonces, lo importante es que pusieron a anunciar que venía gas de Venezuela, pero no llegó. ¿Por qué? Por dos razones: porque no se podía traer de inmediato, porque la tubería es que podía tener problemas. La infraestructura petrolera de Venezuela está vuelta a nada, tiene 15 años de atraso, y porque el gas venezolano no es la calidad de gas que nosotros teníamos aquí. Entonces, en la medida que nosotros éramos autosuficientes, entre comillas, en el tema petrolero, por lo menos teníamos una estabilidad hacia el futuro que necesitaba seguir siendo alimentada con exploración, con sísmica, con explotación. Pues perdimos el gas también. Pero fuera de eso, se recrudeció los ataques a todo el aparato de transporte de gas y petróleo por parte del ELN y las FARC y el PL. Entonces, en zonas como el Catatumbo, Arauca y todo eso. Y roban para producir coca o para llevar eso a menor costo por lo que es robado y venderlo en Venezuela o en otra parte donde la gente también está desesperada. Entonces, bueno, todo eso ha afectado el tema del gas, pero además, era que Colombia iba a tener a partir del 26 ya una explotación. Todo el público vio que aquí llegó un barco que iba a explotar uno de los yacimientos gasíferos importantes en el Caribe. Pero no solamente han cerrado los nuevos yacimientos que triplicaban nuestras reservas, sino que llegó ese barco y no le dieron el permiso ambiental. Lo devolvieron, ese barco se demoró 3 años y medio para pedir el permiso y para que llegara. Ese barco no vuelve hasta dentro de 3 o 4 años si lo pidiéramos hoy en día. Pues cuando ya se fue, hicieron la pantomima de dar el permiso ambiental. Pero es lo mismo. Perdimos 4 años sin hacer el fracking porque daba miedo político y que el Consejo de Estado y que el permiso y que los programas pilotos. Cuando expertos aquí como Brigitte dijeron, no, hay que hacerlo. Lo hace el mundo, es importantísimo. Hay que hacerlo bien hecho. Ajá. Y hay que controlarlo, ¿cierto? Pero no hacer fracking hoy en día es un harakiri porque es quedarnos en la explotación petrolera tradicional, no en los yacimientos no tradicionales que son estos nuevos, donde sale ligerito y la plata empieza a reportar rápido. ¿De qué depende eso? La autosuficiencia energética del país. Pues, están correlacionados todo el tema. Nosotros no hemos hecho más represas. Si no estuviera Hidroituango y si hubiéramos hecho caso a Pinturita con el daño que quiso hacer a Hidroituango y a Petro, que dijo que inclusive que había que volver a tumbar eso. Había que tumbar Hidroituango, sí. Imagínense, estaríamos en este momento sin siquiera energía. La energía nosotros hace mucho tiempo no es muy competitiva. Debíamos ser más competitivos, pero es por aspectos regulatorios y porque no hemos hecho más. Pero el país tiene agua para generar energía limpia de sobra. Y tiene una compañía de interconexión, La Berraca, que inclusive interconecta 8 mercados en las Américas y con posibilidades de ganar mucha plata en los Estados Unidos también en esto y de generar en otros países de Latinoamérica. Entonces todo eso lo estamos negando y se lo estamos negando a todos nuestros vecinos también, porque ya teníamos ese grupo económico que ya no era un grupo de petróleo y gas nomás, sino un grupo energético al integrar ISA como transportadora de energía eléctrica al grupo Ecopetrol y obviamente con Cenit y con nuestros conos. Entonces todo eso influye en lo del gas. También es muy triste porque el gas en la costa atlántica pues es un sustituto importante para una energía eléctrica costosa. En la medida en que eso no vaya a llegar y las redes de la costa atlántica no se expandan, no hayan regasificadoras, pues también se va a encarecer todo el sistema. Pues ahí es donde está la cosa. Luigi Echeverry, muchísimas gracias por estos minutos para CTX. El mensaje sobre el gas, a ver si lo interpreto bien, es la oferta y la demanda, la ley del mercado. Como no hay
oferta, pues sube el precio para la demanda. Por supuesto, y porque es que el país, vea, en las regiones importantes para eso, Arauca, Catatumbo, todo lo que para por allá, el Caño Limón lo tienen, creo que lo tienen para otra vez, pero Gibraltar, por ejemplo, redistribuye gas para 5 departamentos, y esa zona está caliente, completamente calentada. Entonces sí, es un tema de oferta y demanda, es un tema regulatorio, pero sobre todo también es un tema de la irresponsabilidad política con que el gobierno viene manejando la política energética. Claro que sí. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial en CTX, la contundencia de los hechos.